Senador Rodrigo Lara, muy buenos días. Senador Rodrigo Lara. Aló, doctor Londoño, ¿cómo está? Saludo muy cordial a usted y a todo su equipo. Bueno, perfecto. Y gracias por el saludo. Y agréguenos qué pasa ahora con esta decisión del Consejo de Estado sobre las 16 curules que llaman para la paz y que son evidentemente para las FARC. Pero ¿cuál es su opinión, senador? Bueno, dos opiniones. Una primera jurídica, y pues todavía yo no, pues nadie conoce el texto de ese fallo, pero desde ya a mí me causa una sorpresa muy grande, porque en particular el del Consejo de Estado, que me considero que es muy peligroso, porque convierte en actos administrativos impugnables ante el contencioso administrativo los pasos o las decisiones del procedimiento legislativo. Y eso es supremamente delicado porque usted termina supeditando la fabricación de una ley, el ejercicio del control político, a una revisión, digamos, ya normativa muy exigente, que es la que se hace ante el contencioso administrativo. Es decir, se vuelve potencialmente muy peligroso porque usted puede terminar tumbando leyes soberanas de la República vía un control jurisdiccional ante el contencioso, lo cual es, pues es un verdadero disparate desde un punto de vista constitucional y democrático en cualquier país que se precie ser un Estado de Derecho o una democracia seria. Y ya en lo que tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional, pues yo también estoy sorprendido, porque es que cuando yo era presidente de la Cámara, cuando se votó este tema de las curules, las cuales yo voté negativamente, yo voté a favor del proceso de paz, pero voté negativamente ciertos aspectos, como la reforma política, porque eso contenía elementos muy peligrosos para la estabilidad de la República. Voté negativamente estas curules de paz porque pues no hay que ser un gran experto, un político muy avesado para entender que en las regiones más difíciles, en donde impera el narcotráfico y todos los bandidos que viven de eso, la guerrilla, disidentes, paramilitares, en fin, todo eso, pues son los que van a terminar imponiendo vía las armas y las vías de hecho, pues el resultado de esas curules. Si esto fuera realmente a víctimas genuinas, pues está bien, yo no le veo lío a otorgar esas curules, pero pues claramente obtener esa curul en el Pacífico nariñense, en el Yarí, en el Caquetá, que son zonas además muy extensas, puede tener incluso, si usted va al Caquetá, la jurisdicción del Caquetá puede tener el tamaño de Suiza, por ejemplo, pues ninguna víctima por sí sola, sin recursos, puede darse el lujo de ganar una curul de esa naturaleza y se impone ese dinero del narcotráfico. Por eso voté en contra de esas curules de la paz. Pero el tema ya de la decisión de la Corte Constitucional, que me parece incomprensible, es que el cálculo fue simple. El que se hizo en Senado es el siguiente: habían 102 senadores. Descuente 3, básicamente, que estaban por fuera del Congreso por decisiones judiciales. Estamos hablando de 99. Y usted aprueba un acto legislativo con la mitad más 1. Entonces, 99 dividido por 2 le da el 49,5 más 1, le da básicamente 51. Usted necesitaba 51 votos y sacaron 50 votos. Entonces, pues se cayó y además, pues, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara son los intérpretes del reglamento legislativo, del reglamento del Congreso, y son los que fallan, básicamente, esa interpretación, y no hay autoridad distinta a la Corte Constitucional sobre esa interpretación que hace el presidente de la Cámara o del Senado en su momento. Entonces yo no entiendo, francamente, qué fórmula hicieron. Me parece que pues habrá que leer el fallo, y yo pues respeto los fallos, pero pues no entiendo, francamente, cuál puede ser el razonamiento de ambas decisiones judiciales. Bueno, gravísimo, y dos argumentos muy poderosos que usted menciona. El primero, y es que esto es trastocar todo el orden jurídico de la nación para poner al Consejo de Estado a decidir sobre lo que hace el Congreso. Entonces, ¿cuál es la independencia del Congreso y cuál es el valor de los procedimientos que sigue y de las decisiones que toma? Pues ninguno. Todo queda en manos del Consejo de Estado y seguramente entonces ahora de las famosas tutelas, porque pues ya instaurado el tema, lo van a manejar. Eso por una parte. Y por la otra, ¿quiénes van a ser los 16 electos, los 16 curules? Pues obviamente los que tienen poder y los que tienen dinero y los que tienen el manejo de esas regiones vastísimas
pero apartadas de las instancias normales del poder político, simplemente porque no pueden llegar allá. Entonces, ¿quiénes son? Pues son las FARC y son los paramilitares y son los bandidos los que van a producir esas 16 curules, que no es poco asunto. 16 curules son tienen un peso muy grande dentro de las decisiones del Congreso. Doctor Lara, usted que es especialista en la Uy, materia, díganos. eso es un factor de desestabilización, si me permite la expresión. Es decir, 16 curules es lo que pesa una bancada muy grande. Para obtener 16 curules en el Senado usted necesita aproximadamente, digamos, 2 millones de votos. Vaya y saque 2 millones de votos en el Senado. Consígase una lista al Senado que sea capaz de sacar 2 millones de votos. Pues mire, la lista más votada hoy es la del Centro Democrático, que es pues jalada por Álvaro Uribe, un tipo que se mete 800.000 votos en una elección. Eso tiene 19 curules. La segunda bancada más votada es la de Cambio Radical con 16. Entonces el Centro Democrático tiene un poquito más de 2 millones de votos, Cambio Radical tiene un poquito menos de 2 millones. Esto, 16 curules es más grande que lo que tiene el Partido Liberal, que lo que tiene el Partido Conservador, que lo que tiene el Partido de la U. Suma tal vez la mitad de la bancada que hoy tiene, digamos, llamémoslo así, los sectores alternativos o la izquierda. Eso es una bancada nueva y pues una bancada con un poder de desestabilización inmenso. Y si usted además coloca, si me permite la expresión, esos senadores en comisiones claves, pues, las económicas o la primera, pues usted obviamente logra mayorías que antes no tenía. Entonces, pues sí, yo lo advertí de muchas maneras, pero ¿en qué cabeza cabe que esto en abstracto, esa abstracción de bien intencionada, digámoslo así, de darle víctimas a las víctimas se va a traducir en una realidad? Ustedes no han ido a buscar votos al Caquetá, no han ido a buscar votos a las zonas más apartadas del país. ¿Cuánto cuesta una curul en los territorios nacionales? Son las curules más caras y más difíciles de obtener, por la distancia que toca recorrer, por el costo de la gasolina. ¿Quién carajo le va a pagar eso a una víctima? Y si se entiende además que la víctima es el elemento o el eslabón más débil de la sociedad, porque ha sido vejada, ha sido maltratada, han sido víctimas de la violencia, pues esta persona necesita ayuda. Es decir, no tiene los medios propios para poder obtener una curul. Obtener una curul en el Congreso es supremamente difícil. Es el resultado de muchos años de experiencia política, de trabajo, y pensar que una víctima por sí sola va a surgir y va a lograr crear una conciencia colectiva en las víctimas por el solo hecho de haber sido víctimas de la violencia, pues no, ser víctima no es una expresión política, no es una categoría política, no se van a unir, no van a conformar un partido, porque son víctimas muy distintas, pero los une solamente que han sido víctimas de la violencia, punto. Entonces Y eso muchas nunca de se va a las organizar. cuales, senador, muchas de las cuales salieron huyendo de sus territorios porque allá los mataban. Es que Sí. las víctimas no están allá donde les van a pedir el voto. Están en otros sitios muy distintos y se fueron y salvaron su vida. ¿Y cuánto vale y cuántos votos se van a necesitar para esas 16 curules? Esa es una cuenta que hay que hacer. Porque usted tiene, pues ya nos lo dijo, los partidos políticos Cambio Radical, lo que le costó sacar los votos que sacó para elegir 15 o 16 senadores. Estos 16, ¿con cuántos votos se van a elegir? Nadie ha hecho esa cuenta. Sí, ¿no? Y o los eligen las casas políticas tradicionales, que pues yo sé, pues yo soy senador, que varios políticos tradicionales de diferentes regiones pues ya están calculando que pueden sacar una curula adicional en ciertas regiones gracias a esta disposición, y pues obviamente los bandidos, porque pues donde no entran los políticos tradicionales imperan los bandidos. Entonces, en el suroccidente, en las zonas del Pacífico del suroccidente, pues, lógicamente que eso, pues la elección lo van a poner los hombres en armas, los que dominan el narcotráfico. Mire que esto se sumaba a otro tema que yo hundí literalmente cuando fui presidente de la Cámara, y me costó muchas dificultades con el gobierno de entonces y con unos sectores de la prensa que me calificaban de enemigo de la paz, cosa que yo no soy. Me ayuda a sacar el acto legislativo con reformas, por supuesto, del proceso de paz, pero hundí la reforma política porque mire lo que traía, y eso lo resalté mucho cuando estaba en la Cámara en ese momento. La reforma política que se hundió, que yo decía que eso estaba diseñado para ayudar la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, traía un elemento muy peligroso que eran los partidos de militantes. Es decir, permitía la eclosión, la constitución de partidos regionales
en ciertas regiones del país sobre la base de un número muy pequeño de militantes. Eso hubiera permitido básicamente una especie de eclosión por todo el territorio nacional de partidos de militantes regionales. Entonces usted básicamente lo que hacía era que rompía la vertical política del país en el sentido de que los avales corresponden a una organización nacional y surgían partiditos regionales obviamente muy influenciados por los actores en armas y por el narcotráfico, que era un poco, yo les dije en ese momento, mire, esa fue la estrategia que adoptaron en Venezuela. Yo fui a monitorear un grupo internacional, fuimos a monitorear, a revisar, a mirar las elecciones de 2015 en Venezuela. Yo fui y ellos tenían en ese entonces, eso es un voto totalmente electrónico, una pantalla, y usted cuando mira la pantalla se encuentra con una cantidad de partidos y usted no entiende la lógica. Y yo dije, pero ¿cuántos partidos hay aquí? Y un observador venezolano me dijo, mire, no se distraiga, fíjense solamente en 3 partidos, el PSV, 3, son 3 realmente. Los demás son partidos que sirven para crear una sensación de democracia y de pluralismo, pero son partiditos alrededor de un partido nodriza, de un partido madre, y ellos sirven básicamente para dar la sensación de que hay una discusión democrática en el seno de esos partidos, pero todo termina convergiendo siempre alrededor de ese partido nodriza o ese partido principal. Que yo dije, entonces lo que va a pasar acá es que tenemos un gran partido FARC o un gran partido de izquierda y empiezan a surgir partiditos en todo el territorio nacional que constituyen una especie de ecosistema de partidos subregionales muy peligrosos y que pueden terminar absorbiendo o resumiendo lo que son esos poderes fácticos regionales. Eso eran los 2 elementos más peligrosos, digamos, del elemento político del proceso de paz, que logramos hundir, era ese de la reforma política y de las curules. Bueno, y entonces el Consejo de Estado ha votado y entonces el Consejo de Estado maneja el Congreso de la República. ¿Quién lo creyera las cosas que pasan en Colombia? Senador Rodrigo Lara, cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y estas reflexiones importantísimas para saber el alcance de la equivocación que se ha cometido estableciendo esas 16 curules que llaman para la paz y que van a ser curules para los narcotraficantes y para los que tengan poderes en esas regiones apartadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, senador. Gracias, doctor Londoño. Un saludo muy especial a usted, a todo su equipo y a todos.